Hola, gente linda, soy Shio y hoy es miércoles 5 de febrero de 2020 y hoy sí no se me va a pasar el video. Este video va a ser básicamente sobre cómo no debes enseñar el tema de los privilegios. Es un tema que he tocado aquí muchas veces, que por cierto ese es mi perro que lleva ladrando todo el día. Eh, pero antes de eso, algo que no les pude platicar la semana pasada por las prisas es que tuve pues no la oportunidad de conocer a Donna Haraway, porque de alguna manera yo ya la había conocido hace 13 años. Hace 13 años yo estaba en el doctorado y mi director de tesis trabaja, de hecho todavía lo hace, aunque ya no es mi director de tesis, uh, en la Universidad de California en Santa Cruz. Entonces me acuerdo que en alguna ocasión hubo un evento y fue un momento muy bello porque era un evento sobre Foucault y cosas así. Y me dice, oye, ¿te gustaría conversar con Donna Haraway sobre tu tesis? Y yo, entonces, me acuerdo que le dije que sí, y fue una cosa muy bella, porque le conté lo que estaba haciendo. Me acuerdo que en ese momento ella me dijo, tienes que leer a Karen Barad, que es esta feminista que también es física, que de hecho tiene un doctorado en física cuántica, y este libro hiperchoncho que se llama Meeting the Universe Halfway. Y bueno, eh, me tardé 10 años en entender por qué Haraway me había dicho que tenía que leer a Barad, en parte porque leer a Barad primero me requirió un montón de tiempo animarme, porque yo decía, pero ¿qué? ¿Por qué tengo que saber sobre física cuántica y Niels Bohr y la complementariedad para hacer cosas sobre materialidad y cuerpo? Entonces yo pues había conocido en aquella ocasión a Donna Haraway, habíamos charlado media hora, y en ese momento en mi vida, aunque no existía la palabra selfie, yo quería una selfie con ella. Y me arrepentí mucho tiempo porque me agarró la pena y dije, pero ¿cómo me voy a ver yo tan básica de pedirle una selfie a Haraway? Entonces, por azares del destino, vino a México hace justamente 2 semanas. Eh, y un amigo que estaba involucrado, digamos, en la organización de los eventos, tanto aquí como en Morelia, me dijo, oye, ¿quieres tener una comida petit comité con Haraway y más gente? Y yo así, ¡oh! Entonces, realmente yo no dije gran cosa porque creo que estaba yo así como, como, ni modo, no fue mi mejor momento. Eh, Fue una conversación muy linda. Ella estaba hablando sobre simpoiesis, que es una cosa que ella ha estado trabajando desde hace pues ya bastante tiempo, y toda esta relación entre lo humano y lo no humano, pero también está hablando de la importancia que tienen las prácticas, digamos, de storytelling o contar historias, y lo que ella narra, la fabulación especulativa. Eh, fue una conversación que iba y venía y todo. Yo en algún momento terminé hablando de Vogue, apropiación cultural y las categorías de género con Donna Haraway. Hay gente que me dijo, güey, no mames, ¿cómo pudiste? Um, pero justo porque ella nos estaba contando de una autora de ciencia ficción, que en este momento no me acuerdo su nombre, pero que tiene una historia muy curiosa. Ella es nativa americana, pero no es navajo. Bueno, es birracial, es mitad afroamericana, mitad nativa americana. No me acuerdo ahorita si es de los indios pueblo o de cuáles. Pero está casada con un navajo y sus hijos también se consideran navajos. Y resulta que es una mujer feminista y escritora de ciencia ficción, eh, que actualmente está envuelta en una polémica en Estados Unidos por el tema de la apropiación cultural, porque escribió historias de ciencia ficción con personajes femeninos muy fuertes, muy empoderados, pero usando una ciencia ficción y una fabulación especulativa que justamente recupera elementos de la cosmología navajo. Muchos de estos elementos de la cosmología navajo desde el siglo XIX, digamos, que están disponibles, porque claro, el agandalle cultural, tanto en su momento español, británico y norteamericano,
se dieron a la tarea un poco de tomar textos que no eran suyos, traducirlos, imprimirlos, moverlos. Y entonces de alguna manera es algo que lleva ya más de un siglo en el dominio público. Y vaya, lo que contaba Haraway es que ella escribió una serie de novelas de ciencia ficción que fueron un éxito impresionante. Se llama Rebecca Roanhurst. No me pidan que la deletree. Es Roanhorse, algo así, Rebecca Roanhurst. Y resulta que fue un súper éxito, porque la inmensa mayoría de la ciencia ficción, hay que decirlo, está inspirada, digamos, en ciencia occidental, en saberes occidentales. Y la inmensa mayoría, salvo por supuesto notables excepciones, como Octavia Butler y compañía, Margaret Atwood, por supuesto Ursula K. Le Guin, salvo notables excepciones, suele tener protagonistas muy estándares en el género, suelen ser hombres muy estándares. Y entonces esta mujer escribió estas historias de ciencia ficción, pero usó la cosmología navajo, y son de unas chicas muy empoderadas. Y eso generó toda una discusión de apropiación cultural. Porque de alguna manera decían, pues te estás apropiando de nuestra cultura para hacer un producto o sea, sin formar parte de nuestra cultura, ¿no? Y Haraway nos decía, ¿ustedes qué opinan? Es esa apropiación cultural. De alguna manera ella no es una blanca que participó en el saqueo cultural, pero se beneficia de ese saqueo cultural. Sin embargo, si es nativa americana y es afroamericana, sus hijos y su esposo son navajo, entonces de alguna manera también comparte esa cotidianidad, ¿no? Y nos estaba planteando ese debate un poco para que cada quien expresara sus intuiciones morales. Y me acuerdo que en ese momento yo le dije que yo tenía una anécdota parecida, pero no idéntica, que era una cosa que yo aquí también he contado muchas veces sobre el Vogue en México. Y le conté, y hay un video que podrán ver que ya tiene como 2 años y pico, donde justamente hablaba de esta categoría de Femme Queen Realness, que fue acuñada en un contexto en el Estados Unidos de los 80, en el Nueva York de los 80, por mujeres trans, y que en ese momento era un imperativo que no te descubrieran trans. Ahora también te la juegas, o sea, si se dan cuenta que eres trans te puede pasar algo muy malo. De hecho, por ejemplo, el otro día yo iba caminando en la calle. Yo, la verdad, siento que yo no me arreglo mucho. Ese día, por alguna razón, me dio por ponerme un pantalón que me gusta mucho y unos guarachitos. Nada gran cosa, ¿eh? O sea, no crean que me peiné, ni mucho menos. Y salí a la calle y me chiflaron. Y me puse súper mal. Me dio miedo. Y muchas morras podrán decir, pues obvio, no está chido que te chiflen. Y sí es este miedo de la incomodidad, pero también eres el miedo de, si estos güeyes se dan cuenta que soy trans, se van a encabronar. Y va a estar feo. Entonces, bueno, yo por ejemplo, paradójicamente tengo esta sensación rara hacia el passing, porque de repente digo, no sé si quiero pasar, porque prefiero que de inmediato me lean trans y que entonces, ahora sí que ya sabían. No me vengan con que no se dieron cuenta. O sea, que de todas maneras me pueden violentar, pues sí, ya lo sé, ¿no? Entonces es una cosa muy rara allí, de la cual hablaré en otro momento. Pero justo le empecé a contar a esta dona Haraway y le dije, pues es que en el Vogue está esta categoría de Femme Queen Realness y te evalúan a ver qué tanto pareces una mujer cisgénero, ¿no? Y yo me quejé y dije que me parecía francamente terrible que un espacio de supuesta resistencia estuviera propagando la cisnormatividad sobre el cuerpo trans, ¿no? O sea, la idea de que una mujer trans si no parece mujer cis, entonces es fallida. Y le digo, y lo curioso del caso es que me dijeron que yo no podía opinar sobre el Vogue porque era apropiación cultural, ¿no? Y que entonces yo lo único que tenía que acotar, que tenía que hacer era aceptar acríticamente y sin señalar nada todo lo que
dijeran en Estados Unidos y en Nueva York, ¿no? Y le contesto a Haraway y le dije, pues a mí eso me pareció la construcción de una hegemonía dentro de la subalternidad. Porque de alguna manera es una categoría que tenía una razón de ser en el Estados Unidos de los 80, en el Nueva York de los 80, pero que hoy en México 2020, 2018, cuando pasó eso, termina pues básicamente siendo opresiva, ¿no? O sea, porque yo no quiero parecer una mujer cisgénero, yo quiero parecer una mujer trans, pues no sé si guapa o simpática, o pues por lo menos que la gente no corra de mí en la calle diciendo, oh, ¿qué es esto? ¿No? Me conformo a estas alturas de la vida con eso. Y le estaba yo contando eso y le digo que paradójicamente muchos bailarines de Vogue consideran que el Vogue es de alguna manera un producto cultural de la negritud norteamericana y que entonces todos aquellos que de alguna manera quieren bailarlo tienen que hacerlo respetando casi que las condiciones de origen. Entonces yo le preguntaba eso a Haraway y me dijo, dice, yo sí creo que hay hegemonías dentro de la subalternidad y nos pasa mucho. Y me dijo incluso, dice, además creo que hay un uso muy laxo en lo que nos cuentas de lo que es la apropiación cultural. Dice, porque ahora le empezamos a llamar apropiación cultural a toda forma de sincretismo. Dice, y no, apropiación cultural es cuando se toma un producto cultural creado sobre todo por una colectividad, sino un autor claro, porque entonces sería robo de propiedad intelectual. Y se toma algo creado por un colectivo y de alguna manera se convierte en una mercancía de la cual se obtiene una ganancia de la cual se beneficia un capitalista. Dice, eso es apropiación cultural. Si eso no pasa, entonces no estamos hablando de apropiación cultural. Dice, lo que tú describes es un fenómeno de sincretismo, y en el sincretismo siempre hay una reapropiación crítica. Y esa reapropiación crítica es fundamental para que continúe la evolución cultural. Dice, porque de alguna manera, cuando estas categorías neoyorquinas llegan a México, si queremos evitar que sigan siendo una fuerza de resistencia y no una fuerza de hegemonía, entonces tenemos que reapropiarlas críticamente, viendo qué le hacen a nuestros sujetos ahora. Y me escuchó, me contestó, me llenó de felicidad por hablar con Haraway de esto. Yo sé que mucha gente me dirá, eres una tonta, ¿por qué no le preguntaste tantas otras cosas? Pero en algún punto también me dijo algo que me pareció muy valioso y dice, me preocupa mucho que estamos entrando en un momento donde estamos empezando a tratar a las identidades como algo que tiene límites muy fijos, muy claros, que no tienen estas flexibilidades, estos bordes vagos. Dice, y me preocupa mucho que las estamos empezando a tratar como algo que nos pertenece, como si fuera una propiedad en el sentido de una marca propia, ¿no? Y entonces dice, ahora de repente vemos estas acusaciones de casi de me estás robando mi propiedad intelectual, ¿no? O sea, y me lo dijo también en el contexto de la transfobia, pero también para regresar a la historia de Rebecca Roanhorse, ¿no? Porque dice en qué sentido una mujer birracial, afroamericana, nativa americana, casada con un navajo, con hijos navajos, que se reivindican además tanto el esposo como los hijos como parte del pueblo navajo. ¿En qué sentido es que ella no forma parte de ese colectivo, ¿no? Dice, y no va a ser nunca un tema fácil, ¿no? Dice, pero creo que sí es un error tratar a las identidades como si fueran una marca, ¿no? Si me estás pirateando, eres la versión pirata de lo que yo soy, ¿no? Y bueno, pues fue una charla bien bonita. Ahora sí, vencí mi miedo. Ella se estaba quejando un poco de que la gente luego le pedía selfies, y la hace sentir incómoda porque no le gusta ser rockstar y pues ni modo, es Donna Haraway, con todo respeto, ya se chingó. Y nada, pues le dije ahora sí quiero una selfie y salí con mi selfie. Y bueno, luego
les contaré de qué va toda esta cosa que ella está trabajando sobre storytelling y más cosas. Pero bueno, quería presumirles eso que no se los presumí la semana pasada. Y en realidad eso me fueron 15 minutos, entonces lo que yo quería hablar lo hablaré muy pronto. Eh, Llevo algunos meses pensando quizás cuáles han sido mis momentos como maestra de los cuales quizás me arrepiento. Y creo que hay uno muy claro y otro más en calidad de investigadora. Pero del que más me arrepiento yo creo que como maestra fue algo que pasó yo creo que ya hace unos 8 años, 9 años. En una clase que daba yo con una colega y en la Facultad de Ciencias. Y me acuerdo que estábamos leyendo cosas sobre interseccionalidad y sobre opresión, sobre distintos mecanismos de opresión de clase, raza, género, todos los heterosexismos y sexismos. Y yo creo que es uno de los mejores grupos que he tenido. Todos los alumnos realmente eran muy comprometidos, leían un chingo, participaban muchísimo. Y había uno que era buenísimo. Y en algún momento me dice, yo siento que están exagerando cuando hablan de que estas opresiones de veras tienen este efecto tan fuerte en la persona, que estructuran tantas cosas, tantas vivencias. Dice, yo no creo que estas opresiones sean tan fuertes, que operen así, que de veras sean tan estructurantes, tan omnicomprensivas. Y yo me acuerdo que le respondí algo y llevo años creyendo que fue mi peor momento pedagógico. Porque le dije con toda honestidad algo que quizás si se le hubiera dicho afuera de un salón de clases, quizás en un debate o en otro espacio habría estado, no sé si bien, pero menos feo. Y le dije, ¿y no será porque tú encarnas todos estos privilegios de los que estamos hablando? Y se quedó así, ¿no? Y brincó. En cuanto yo terminé de decírselo, me di cuenta que la había cagado y que había generado con él una ruptura. Había perdido su confianza. Él como alumno se alejó de mí, me perdió la confianza. Se sintió señalado, exhibido. Y sí fue feo, porque en efecto era un chico blanco, rubio, de clase media alta, con carro propio en la universidad, en una escuela pública, heterosexual, guapo, inteligente, cisgénero, además de escuela activa, vaya. Entonces, no le dije algo que fuera falso. O sea, yo sí creo que en efecto para él era algo que le pareció una exageración porque no lo vivía. Y el resto de las personas del salón de alguna manera podían conectarse con una u otra cosa, ¿no? Pero yo me quedé con la sensación de que yo ese día había fallado como maestra, ¿no? Porque creo que yo tendría que haber hecho un ejercicio de imaginación política. Que por cierto cumplió 5 años, mi querido. Y se cuela en el video. Yo creo que ahí yo tenía que haber hecho un ejercicio de imaginación política, ¿no? Y decirle, imagínate que vas a otro país y entonces estoy hablando español, y de inmediato eso te racializa. O sea, en vez de alguna manera de señalar y decir, tú no lo ves porque lo encarnas y eso te genera una ceguera epistemológica. Y yo siempre he considerado que quizás ese es mi momento más bajo como maestra. Y simplemente lo quería compartir el día de hoy. No porque crea que afuera de las aulas tenemos siempre que invitar a la gente a tener imaginación política. Sí creo que ayuda. Sí creo que a veces en estos debates nos falta hacer un ejercicio de invitar al otro a hacer un ejercicio de imaginación política para empatizar.
Pero lo que sí me queda claro es que en las clases lo tenemos que hacer. Y lo tenemos que hacer si queremos erradicar las violencias que tenemos en las propias aulas. Y crear pues universidades más seguras y más incluyentes. Y bueno, pues simplemente, ahora sí que fin de este video, esa fue la historia de cómo una vez metí la pata. Y nos vemos en una semana. Algún día les contaré qué más nos contó Donna Haraway. Bye bye.